Gracias te damos, Señor, por la bendición tan grande que nos das de ser partícipes una vez más de este culto de alabanza, de adoración y de enseñanza de tu palabra, Señor. Venimos delante de ti, Señor, suplicándote que seas tú por medio de tu Espíritu Santo trayendo esa enseñanza, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Padre, para que aquellos misterios y verdades que tú has preparado para nosotros nos sean revelados cada vez más, pero no solamente revelados de una manera de conocimiento intelectual, sino que también podamos participar, Señor, activamente practicando, Señor, tu palabra, Señor. Bendice este lugar, Señor, no permitas que el enemigo se robe la bendición que alguien podría recibir en esta mañana, Señor, esa bendición que tú tienes preparada para nosotros. Quita todo estorbo en medio de nosotros, cualquier pensamiento equivocado, Señor, cualquier interferencia que el maligno quiera poner, Señor, no lo permitas, Padre, en el nombre de Jesús. Confiamos en ti, Señor, que esta mañana saldremos bendecidos y que seguiremos creciendo conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Sean todos bienvenidos. Y vamos a continuar, nuestros hijos pasan a sus clases, los jóvenes también pasen a su clase, aquí al lado de la derecha de ustedes y mi izquierda. Ahí está nuestra hermana que les va a recibir. ¿Y cómo están, hermanos? Eso es bueno escucharlo, hermanos. Vamos a comenzar en esta oportunidad con una nueva serie. Esta serie tiene que ver con practicar la piedad. Para esto quisiera, hermanos, que me acompañen a Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3. Vamos a leer el verso 16. Cuando estén listos, me indican con un fuerte amén. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios, Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la piedad. Esta serie se trata de practicar la piedad. La piedad no es aquello que nosotros a veces entendemos en el español, que puede ser tener misericordia de alguien, aunque incluye eso, pero es mucho más que eso. Podríamos resumirlo, hermanos, que es el carácter verdadero del verdadero cristiano. Tiene que ver con muchas áreas, no solamente tiene que ver con cantar en el culto, tener una Biblia bonita, leer de vez en cuando la Biblia, dar en las ofrendas, asistir al culto. Todas estas cosas son muy necesarias y muy importantes, pero no es únicamente eso. Ser una persona piadosa tiene mucho más que ver, hermanos, y tiene que ver con, en pocas palabras, tener el carácter de Cristo. Tiene que ver con todas las características en la forma de vida de un verdadero creyente. Más adelante vamos a ver un poquito, pero quisiera que me acompañen allí mismo en Primera de Timoteo capítulo 3, pero vamos a leer en el contexto del que el apóstol Pablo está hablando acerca del misterio de la piedad. En el verso 14 del mismo capítulo 3, el apóstol Pablo le está escribiendo a su discípulo amado Timoteo y le dice de esta manera: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Como podemos ver en el contexto, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que él está planeando ir a visitarlo, quiere verlo, quiere hablar con él, pero que mientras, por si él se tarda, le pide que tenga un cierto comportamiento en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad.
Muchas veces algunas personas no toman con seriedad lo que es la iglesia, pero vemos que Dios le da una importancia muy grande, tanto que por la iglesia dio su vida, ¿verdad? Amén. Pero vemos que en este contexto del cual él dice después, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, él viene hablando acerca de un comportamiento que debe tener Timoteo. De manera, hermanos, de que podemos encontrar por lo menos en 15 versículos en el Nuevo Testamento, cuando hacen mención acerca de la doctrina de la piedad, tiene que ver con nuestro comportamiento diario. No solamente en la iglesia, sino que también afuera, en nuestra casa, en el trabajo, en todas partes. Es una manera de vivir. Desafortunadamente, este es un mensaje que se ha perdido en los púlpitos, hermanos. Muchos púlpitos ocupan cualquier otro tipo de temas, pero no tienen nada que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Muchas veces podemos escuchar de negocios, de viajes, vacaciones, de las historias personales del que está predicando, que por cierto, hermanos, si usted escucha que un predicador está hablando de sí mismo, no lo escuche, porque la predicación se trata de Cristo y de su palabra, no de la vida personal del que está predicando. Si quieren escuchar a alguien que hable de sí mismo, busquen otra persona que les va a ayudar tal vez mejor, un motivador, pero no diga que es cristiano. La verdad, hermanos, es que el mensaje se ha perdido completamente. Algunas personas están enfocados más en las profecías bíblicas, que son importantes, claro que sí. El apóstol Pablo en el libro de Hechos dice que él no había negado enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. De manera que todo el consejo de la palabra de Dios es importante. Pero más importante es si nosotros lo entendemos correctamente y lo aplicamos como debe de ser. Pero hay personas que se inclinan mucho hacia ciertas áreas y descuidan otras. Por ejemplo, se sobreexalta mucho el amor de Dios. Lo vimos cuando estuvimos viendo los atributos de Dios, ¿verdad? Que hay personas que por el hecho de que Dios es amor y Dios es amor, y gracias a Dios porque Él es amor, pero solamente de eso hablan. Y se olvidan de que Él es justo, que Él es santo. Algunos otros exaltan demasiado la santidad de Dios, que se les olvida que Dios es un Dios de toda gracia. Y entonces tienen un sistema de legalismo, pero que está basado en acciones externas, que no conducen a nada, sino a una esclavitud. Y tenemos a personas tratando mal a los creyentes por la forma en que visten, o por algún accesorio que tengan que usar. De verdad que los creyentes deben tener una manera recatada de vestir, pero no es el tema central del cristianismo. Entonces tenemos la tendencia a sobreexaltar cosas que no son tan relevantes, pero el mensaje del misterio de la piedad es algo muy, muy importante, hermanos. Posiblemente para algunos de ustedes esto es un tema nuevo. De hecho, el hecho de que diga, grande es el misterio de la piedad, algunos han de estar pensando tal vez en grandes cosas, en, no sé, demonios, no sé, profecías raras, no lo sé. Porque es un mensaje que casi no suena, hermanos. El enemigo ha hecho un trabajo bastante importante confundiendo el pensamiento de los creyentes. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 1 en adelante, dice lo siguiente: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, que no nos desanimamos, quiere decir, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Son textos bastante largos, bastante densos, hermanos, pero quiero resaltar, hermanos, el punto en que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando vemos 1 Timoteo capítulo 3, 16, que es el texto que estamos estudiando, el apóstol Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él está dando una seguridad de que el misterio de la piedad, sin discusión alguna, sin duda alguna, es inmensamente grande. Es muy grande. En el cual el mismo apóstol Pablo a los Corintios le dice, el príncipe de este siglo, o sea, el diablo, ha entenebrecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Cuando hablamos del misterio de la piedad, hermanos, primeramente debemos reconocer que la piedad es el carácter de Cristo, pero no las enseñanzas de Cristo en sí únicamente, no únicamente el ejemplo de Cristo, sino el mismo Cristo mismo en nosotros, viviendo en nosotros y transformándonos a imagen y semejanza de Él. De eso se trata. Y muchos púlpitos se han llenado ahora de un mensaje que no tiene nada que ver el evangelio, por causa del cual no puede resplandecerles la luz del evangelio de Cristo. Fíjate que es interesante que en el verso 6 de 2 de Corintios 4, el apóstol Pablo dice, porque Dios, 4:6, 2 de Corintios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, está haciendo alusión al Génesis 1:1 en adelante, donde dice, sea la luz. Sí conocemos eso, ¿verdad? Pero es interesante que esa misma frase que se usó allá en el Génesis tiene el mismo sentido cuando una persona escucha la predicación de la palabra de Dios y Dios mismo también le dice, sea la luz. Y le resplandece ese evangelio a esa persona, por el cual ahora puede llegar, ahora es salvado. Es el mismo Dios, pero el mensaje está como torcido en muchos lugares, hermanos, en el cual muchos hermanos no están escuchando el evangelio de Cristo, no están escuchando el misterio de la piedad. Entonces, ¿por qué misterio, hermanos? ¿Por qué la palabra misterio? ¿Quiere decir que este es un mensaje que solo unos súper encumbrados o súper espirituales pueden entender? La verdad es que no. En 1 de Pedro, hermanos, capítulo 1, verso 10, vamos para allá. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Este es un mensaje que fue revelado, el evangelio de Cristo, las verdades de Cristo, fue revelado desde el principio de los siglos. Pero mira, los profetas que recibieron estas revelaciones, dice Pedro, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos profetas que recibieron esta revelación, estos misterios de Dios, ellos sabían que no era para ellos mismos estos misterios que estaban recibiendo, estas revelaciones, sino que es para nosotros hoy en día. Cosas, hermanos, que solamente
pueden ser dadas por el Espíritu Santo de Dios, reveladas a todos aquellos que creen el Evangelio de Cristo. Cosas que los ángeles anhelan mirar. Cuando dicen los ángeles, volvamos a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, en la última parte donde dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, tiene el mismo sentido. A lo que se refiere, hermanos, es que ellos, al igual que cuando los discípulos se acercaron a la tumba de Jesús y se estiraban para ver así con diligencia, a ver si de verdad estaba vacía, a ese sentido se refiere que los ángeles anhelan mirar, ellos están deseosos de ver la obra de gracia que Cristo está haciendo por cada uno de sus hijos. A eso se refiere. Entonces, ¿qué es un misterio, hermanos? Un misterio es algo que Dios, es un secreto de Dios, pero no es para unos pocos, como dicen los gnósticos, o como para algunos, como dicen, solo para los sacerdotes, como dicen los católicos, sino es para todo aquel que cree en el Evangelio de Cristo. Pero es un misterio que solamente puede ser revelado por Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. De manera que allí es donde nosotros podemos entender por qué hay tantas denominaciones. Por qué unos piensan una cosa, por qué otros piensan otras, porque a ellos, a algunos, no les ha sido revelado el misterio de la verdad, el de la piedad. Por eso algunos prefieren enfocarse en las obras, porque piensan que si dejan de hacer obras, se van a ir al infierno. Y otros, por eso es que piensan que ellos, la gracia de Dios es tan sublime y sí lo es, no necesitan buscar la santidad, así que ya la obra ya la hizo Cristo. Todas esas son verdades, pero no han sido discernidas espiritualmente. Muchas de ellas han sido discernidas carnalmente y a conveniencia del que las está enseñando, porque no les ha resplandecido el Evangelio de Cristo. Grande es el misterio de la piedad. Y es interesante que el apóstol Pablo mencione que es grande el misterio de la piedad cuando hay profetas, tales como Moisés, que vieron grandes maravillas, las 10 plagas en Egipto, el mar rojo abierto, salir agua de una roca, comida todos los días por la mañana, milagrosamente, que la ropa no se les desgastaba. Tantos milagros que ellos vieron, y el apóstol Pablo dice que el misterio de la piedad es más grande. Es algo muy serio, se trata de Cristo, de Él mismo, pero en este caso, viviendo en nosotros. ¿Por qué es tan grande el misterio? Porque, hermanos, Dios se hizo carne. Amén. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, declarado Hijo de Dios con poder, dice la Escritura en el libro de Hechos. Dios se hizo a semejanza nuestra y vino a morir por nosotros. Y ese mensaje, esa buena noticia, ese rescate que Él pagó por nosotros, es el Evangelio, es la buena noticia, que los incrédulos no lo entienden y que solo puede ser revelado únicamente por Dios mismo. Ese es el misterio. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo también menciona que a Dios le pareció salvarnos por la locura de la cruz. Primera de Corintios 1, 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una locura, pero para los que se pierden. Pero Dios nos ha revelado por medio de su Santo Espíritu
que este evangelio es glorioso para nosotros. Es un misterio, pero para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne, se hizo a semejanza nuestra para pagar nuestras culpas. Mira, es tan grande el misterio de la piedad, hermanos, que solamente Dios lo puede revelar de esta manera. Porque es tan difícil que en nuestro corazón malo y perverso seamos capaces por nuestra propia cuenta de reconocer nuestra perdición, que estamos condenados al infierno, estamos condenados a la condenación eterna. Y hay muchos que no entienden porque ha sido cegado el entendimiento de ellos. Ellos dicen, ¿y por qué me van a condenar si yo no he hecho nada malo? Yo no he matado a nadie. No pueden entenderlo porque el enemigo les ha cegado el entendimiento. Hay quienes dicen, yo soy buena persona, yo ayudo a mis padres, yo hago tales cosas. Es más, yo le doy a la gente de la calle, siempre le doy dinero. Y piensan que con eso ya tienen derecho de ir al cielo porque son buenos. Pero es que no entienden que hemos nacido en pecado. Grande es el misterio de la piedad y solo puede ser revelado por medio del Espíritu Santo de Dios. Vamos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 10, vemos que es revelado por medio, estas verdades maravillosas son reveladas por el Espíritu de Dios. Dice en el verso 10, en el 9 vamos a leer, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí nos damos cuenta que Dios todas estas cosas las ha preparado para quienes, hermanos, para los que le aman. No es para los que son más inteligentes, no es para los que fueron a la universidad o no es para aquellos que fueron a un curso teológico en la mejor universidad teológica del mundo. Es para aquellos a los que le aman. Entre esas personas estamos todos nosotros y estoy yo, hermano. Todos ustedes estamos, todos nosotros estamos incluidos. No es un grupo especial que tenga habilidades diferentes, se trata de todo aquel que ama a Dios. Estas verdades son reveladas por medio de su Espíritu. En el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No se trata de un conocimiento que proviene de una preparación académica. Proviene directamente del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural, dice el verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que vamos a guardar nuestras Biblias y las vamos a tirar debajo del sofá y mejor agarramos el control remoto para ver televisión? No. Dios nos ha concedido todas estas cosas por su Espíritu, pero también requiere de un esfuerzo personal. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. Debemos estar atentos a escuchar la palabra de Dios, a leerla, estudiarla, memorizarla y no solamente eso, meditar en ella. Algunas personas dicen, bueno, es una pregunta, no la tienen que responder, ¿cómo podríamos comernos un elefante? Pues es una locura, ¿no? ¿Quién se va a comer un elefante? Pero hablando de algo tan grande, no se puede. La única manera debería ser por trocitos.
¿sí? Entonces, esa es la manera, hermanos, como nosotros deberíamos de ir a la palabra de Dios. Muchas veces la excusa principal que tenemos es que decimos, es un libro muy grande y nunca lo voy a terminar de leer. Además no lo entiendo. Pues más vale que comencemos a estudiarlo de a poquito, todos los días, por trocitos, todos los días, digerirlo. Este es un alimento espiritual para nosotros, hermanos, al cual deberíamos acceder constantemente para saber qué es lo que Dios espera de nosotros después de las grandes bendiciones que Él nos ha dado, como es la salvación de nuestras almas. Grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne. Dios vino y se humilló a sí mismo, se hizo a imagen y semejanza nuestra, anduvo en medio de los hombres en debilidad, como nosotros, en necesidad. Y no solamente eso, fue castigado por nuestros pecados. Y lo hizo por amor a nosotros. Así que, hermanos, el misterio es algo que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo de Dios, y podemos ver, hermanos, que Él lo revela solamente a los que le aman, pero es Él el que dice, sea la luz. Es Él el que lo dice. En Mateo 16:13 tenemos el ejemplo que el Señor Jesús, cuando viene Pedro, vamos a leerlo, viene el Señor Jesús acá, en el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación que es Dios mismo la da. Como hemos venido viendo, hermanos, los que ya tienen rato aquí con nosotros, todas las cosas que provienen de Dios, Dios nos la ha dado gratuitamente a nosotros. Todo lo hemos recibido. Pero el hecho de que Dios nos provea todas estas cosas no quiere decir que nos vamos a cruzar de piernas. No quiere decir que no vamos a hacer nada. Tenemos responsabilidades individuales para con Dios. Y de eso se trata la piedad. De eso se va a tratar esta serie, de practicar esa piedad. Solo puede Dios mismo revelarse a sí mismo. Tenemos otro ejemplo en el libro de Lucas capítulo 24, verso 24 al 35, en el camino a Emaús, cuando unos discípulos van caminando, Él se les aparece y ellos dicen, ¿no te has dado cuenta de lo que ha pasado? Que crucificaron a Jesús, al que se suponía que era el Mesías y Salvador, y Él viene desde el Antiguo Testamento, porque solo existía el Antiguo Testamento, desde los libros de Moisés, por todo el camino les iba explicando las Escrituras que era necesario que el Mesías tenía que padecer. Él se mostró en las mismas Escrituras a los discípulos. Más adelante, en el verso 44, se les aparece a otros discípulos y vamos a leerlo, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, fíjate bien, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es por medio, hermanos, de su Santo Espíritu que Dios nos revela y abre nuestro entendimiento.
He ahí la importancia de que nosotros tengamos comunión con Dios, hermanos. Y es por medio de la misma palabra de Dios también. No piensen, hermanos, que va a venir alguien y les va a poner la Biblia en la cabeza y va a hacer una oración y va a gritar, lo declaro, y ya todo lo que está escrito va a quedar en sus cabezas. No es así, hermanos. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Y Dios, por medio de su misma palabra, por medio de su Santo Espíritu, se va a ir revelando a nosotros cada vez más y más y más y más. En el libro de Juan 14, 25, fíjate, una de las funciones del Espíritu Santo en la vida del creyente es esta. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Este es el Señor Jesús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que va a hacer eso? Es el Espíritu Santo de Dios, que mora en la vida del creyente. De manera, hermanos, que tenemos todas las herramientas necesarias para no tener un verdadero crecimiento espiritual. El hecho de que Dios se está revelando cada vez a nosotros, una vez más, se los digo, no quiere decir que vamos a tener una actitud pasiva. La sabiduría que recibimos es de Dios, una sabiduría que para el mundo, el que no conoce a Dios, es locura. Un ejemplo de esto es la creación. ¿Cuánta gente se pelea día con día? Tratan de gastar millones de dólares inventando, tratando de descubrir cómo fue el origen del universo, cuál fue el primer ser humano, pero no es necesario tantas cosas. En el libro de Génesis capítulo 1 en adelante dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero hay gente que no lo quiere entender, no lo quiere creer, sino que le están buscando 5 pies al gato. Y aún hay cristianos, o más bien gente que dice que es cristiano, que adoptan la teoría de la evolución, adoptan teoría del Big Bang. Gente, hermanos, en movimientos que se le conocen como movimientos progresistas, están enseñando este tipo de mensajes en los púlpitos. Tonterías, pero es porque el enemigo les ha cegado el entendimiento. ¿Cómo podemos garantizar que nosotros no estamos siendo cegados en el entendimiento de lo que Dios quiere de nosotros para que podamos practicar una vida piadosa? Hermanos, cuando vamos a la Escritura, cuando nos sentamos en una predicación a escuchar la palabra de Dios, tenemos que hacerlo con humildad, con sinceridad, con honestidad y con un deseo verdadero que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento. Pero si vamos a las Escrituras ya con ideas preconcebidas, y no es que como algunos lugares practican, es que hace 1000 años mi tatarabuelo dice que esto es así, pero no lo encuentro en la Escritura. Entonces, no, pero es que ¿se equivocó mi abuelo o qué? Y así hay muchos dentro de las iglesias. No, sí es cierto, así dice la Escritura, pero es que yo creo que no es así. A mí Dios me mostró de otra forma. Entonces habría que escribir eso y ponerlo en medio de las hojas de la Escritura, porque Dios le mostró a esa persona eso. Hay que ir con humildad, hay que ir, hermanos, con corazón deseoso de que de verdad Dios nos hable, que de verdad Dios nos muestre, que tengamos una buena actitud. La verdad de Dios, hermanos, está disponible para todos los que le aman. Pero definitivamente, como dice la Escritura, Dios ve de lejos a los soberbios. Una persona que es orgullosa, una persona que es testaruda, Dios los desecha. Simple y sencillamente. Entonces, vamos nuevamente a Timoteo, hermanos, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ya hemos visto que es indiscutible que el misterio de la piedad es enorme, ¿verdad? Que la sabiduría que Dios, o los misterios de Dios, solamente pueden ser revelados por Dios mismo, y es a través del Espíritu Santo de Dios a todos aquellos que le aman. Pero el hecho, hermanos, y vuelvo a recalcar este asunto, el hecho de que Dios es el que se revela a nosotros, no quiere decir que no debamos incluir nuestra preparación diaria, nuestro estudio diario, nuestro tiempo devocional, o como algunos le llaman, nuestros ejercicios espirituales. Y algunos podrían llegar a decir, bueno, es que yo estoy en contra de la tecnología porque entonces ya no es Dios el que me está hablando, sino la computadora, por ejemplo. Pero es que, hermanos, la información de las computadoras uno mismo se las pone, no son ellas por sí mismas. Nosotros compramos las Biblias, las ponemos en las computadoras, los libros los ponemos allí. Los significados de las cosas somos nosotros. Así que, hermanos, sí podemos hacer uso de la sabiduría o de los recursos humanos para nuestra preparación diaria. Como por ejemplo, agarramos la Biblia, no es que vamos a hacer una oración, vamos a cerrar los ojos y levantar la Biblia y nos va a caer un entendimiento, quién sabe de dónde. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que meditarla. Claro que debemos orar al Señor y depender totalmente de Él para que Él se revele a nosotros y nos vaya mostrando y puliendo nuestras vidas. Porque también no sirve de nada que sepamos de memoria las Escrituras, pero que no las practiquemos. También debemos pedir que Dios nos dé el querer, pero también el hacer, por su buena voluntad. Así que no tenemos que dejar a un lado la preparación intelectual, porque por medio de esa es que nosotros vamos a recibir el alimento espiritual. Romanos 12:2 dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Vemos que habla de renovar nuestro entendimiento, y esto es por medio del estudio de la palabra de Dios. No debemos amoldarnos al mundo, no nos debemos amoldar a toda la gente, a nuestro entorno, sino que debemos amoldarnos a lo que dice la palabra de Dios, pero lo podemos obtener únicamente por el estudio de la palabra de Dios, oración y meditación de la misma palabra, confiando totalmente, en dependencia total de que es el Espíritu Santo que va a obrar en la acción que nosotros estamos haciendo al estudiar las Escrituras. Amén. Tito 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. No podemos practicar la verdad de Dios que es conforme a la piedad si no estudiamos las Escrituras. No va a llegar mágicamente. No lo vamos a entender. El entendimiento, hermanos, tiene que ser por medio de llenarnos de un conocimiento espiritual. Colosenses 1, vamos para allá, 1:9. Por lo cual también nosotros, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate bien, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. De manera, hermanos, que ser creyentes o tener fe no quiere decir que no vamos a pensar. Pero hay una inteligencia espiritual que debe ser dada por Dios, pero a través del estudio de la Escritura, que se va a ver manifestada en nuestras obras. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra
y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí podemos ver, ¿verdad? Que la palabra de Dios debe ser nuestra guía. No podemos crecer en el crecimiento de la verdad de Dios, en el conocimiento de Dios, y mucho menos serle agradables por medio de practicar la piedad si no conocemos la Escritura. El apóstol Pablo dice que ellos oraban para que Dios les diera ese crecimiento, esa inteligencia espiritual. Pero él sabía que debía ser por medio del estudio de la palabra de Dios. En otra parte a Timoteo le dice que se dedique a estudiar la Escritura. Debe ser, hermanos, nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Debemos apartar aquellas cosas que no es que sean malas, bueno, las malas ya sabemos que las tenemos que dejar, pero aquellas cosas que nos quitan el tiempo, hermanos, y dedicarle más tiempo al Señor. Solo podemos andar, hermanos, como es digno de la vocación con la que Dios nos ha llamado, si estudiamos su palabra. Pero entonces, ¿qué es la piedad? Bueno, es parecerse a Cristo. Vamos a ver algunas cositas, hermanos, para considerar qué es la piedad, porque no, como les decía, no es solamente un conjunto de cositas, o porque vamos a la iglesia, o porque yo soy el que canta más fuerte en la iglesia, o el que algunos hasta bailan en medio de las alabanzas, pero no se trata de algunas ciertas acciones, se trata de muchas cosas. En el libro de Romanos 8:29 dice: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros fuimos salvados, hermanos, para que seamos a la imagen de Jesucristo, para que tengamos el carácter de Él. Pero Filipenses capítulo 1, verso 6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea que es un trabajo que nos va a durar toda la vida, todos los días. Pero el hecho de que no vamos a ser perfectos como perfecto es Cristo, no debería desanimarnos, porque Dios quiere que seamos a imagen de Cristo. Ser una persona piadosa tiene que ver con desarrollar ese carácter de Cristo. En pocas palabras, ser santos como Él es santo. Amén. Entonces, esa, hermanos, es la función de los predicadores. La función de los predicadores no es hablar de todas las aventuras que se avientan en los aviones o en los lugares donde disfruta de los paisajes, por lo menos no en los púlpitos. No es para hablar de finanzas, aunque podría incluir una enseñanza de finanzas en la práctica de la piedad, por supuesto que sí, pero no todo el tiempo. En Efesios 4:11, vamos para allá, vamos a ver cuál es la función de los ministros. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que ellos vivan como reyes. ¿Dice así, hermanos? No, ¿verdad? Dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito y la finalidad, hermanos, de los ministros no es que se enseñoreen de las ovejas, no es de que le estén pidiendo dinero a las ovejas, no es que estén diciendo cosas que no dice la palabra de Dios. El propósito de los maestros, de los pastores, de los que predican la palabra de Dios, es perfeccionar a los santos. Hermano, los santos no son aquellos a los que les prenden veladoras, ya lo saben, ¿verdad? Los santos somos tú y yo, aquellos que fuimos separados del mundo para Dios, a los que somos hijos de Dios, por lo que hizo Cristo por nosotros. La función de los ministros es preparar, pulir a todos los creyentes por medio de la enseñanza, de la predicación de Dios, de la palabra de Dios. A fin, dice, de perfeccionar a los santos, veamos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Está claro el propósito, hermanos. Está claro. En pocas palabras, la función de los predicadores es enseñarle a vivir una vida piadosa. No a que sean felices y prósperos, no a que se sientan felices con sus pecados, como algunos hacen, sino a que practiquemos la piedad. Ser agradables a Dios, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa gente que habla cosas muy agradables. Esa gente que le dice, hermano, ¿te gusta tomar? No te preocupes, hombre, mira, el Señor hizo vino. Y sacan de contexto algunas enseñanzas. Tómate las que quieras, está haciendo mucho calor, dicen. Y lo hablan desde los púlpitos. Enseñan cosas para que la gente no se ofenda, para que la gente no se vaya. Y por lo mismo para que suelten dinero. Pero ese no es el misterio de la piedad por el cual nosotros debemos de seguir adelante. Se trata, hermanos, de ser agradables a Dios. La piedad, hermanos, es buscar ser agradables al Señor. Esto funciona de esta manera, hermanos. Cuando nosotros conocemos quién es Dios, y es lo que hemos estado aprendiendo las semanas pasadas, hemos conocido que es un Dios santo, que no tolera el pecado, que es un Dios justo, pero que a pesar de que es justo, es un Dios de toda gracia, que por lo mismo, para no ser injusto, vino Él y Él pagó la deuda que teníamos con Él. Él mismo. Es un Dios de gracia. Al darnos nosotros, al sernos revelado esta verdad, este evangelio, hermanos, es que puede nacer en nosotros amor, fidelidad a Él, reverencia, temor. Y por lo mismo puede nacer en nosotros un deseo más de Dios, de serle agradables. De eso se trata la piedad, hermanos. Conocer lo que Dios ha hecho por nosotros, cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo, de perdición, de que Él nos rescató de una condenación eterna. Y por amor a Él, entonces, servirle, seguirle con gratitud, con reverencia, con devoción. Eso es vivir la piedad. ¿Se acuerdan de tantos versículos en la Escritura que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres? De eso se trata. Que todo lo que hagamos, aunque sea una persona particular, pero no, yo lo voy a hacer porque es para mi Señor, no es para Él, pero al agradarlo a Él, al hacer cosas buenas para esta persona, lo estoy haciendo para mi Señor. De manera, hermanos, que lo vamos a ver por el lado contrario, cuando hacemos algo malo, lo hacemos para nuestro Señor. Amén. Cada vez que nosotros hacemos de mala gana algo, o hacemos mal, una maldad, la que sea, esa que hicieron hoy en la mañana, hermanos, ustedes saben, esa la hicimos para el Señor, lo que sea. Amén. Vivir una vida piadosa es cristianismo en acción, un verdadero cristianismo. Y es lo que queremos empezar a practicar, hermanos. Eso es lo que queremos, es un verdadero cristianismo. No es lo mismo decir, yo soy cristiano, que vivir una vida cristiana. Practicar la piedad, practicar el cristianismo verdadero. Pero para eso, hermanos, nos va a tocar varias semanas. Vamos a estudiar en las Escrituras qué es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a estudiar en las Escrituras
el ejemplo de algunos hombres de Dios. Por ejemplo, tenemos en Génesis capítulo 5, verso 23, la historia, una breve mención acerca de Enoc, y dice de la siguiente manera: fueron todos los días de Enoc, fíjate, 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 5, nos da un poquito más de detalle. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. De eso se trata la piedad, de tener un testimonio de que estamos agradando a Dios con nuestras acciones, no solo con nuestras palabras. De hecho, ni siquiera necesitaríamos decir palabras. No se trata de ser piadoso, no se trata de cuántas lágrimas derramo a la hora de la alabanza. No se trata de eso. Eso está bien, hermano. Podemos desahogarnos delante de nuestro Señor, alabarle, sentir emociones por Él, a la hora de cantarle, a la hora de escuchar su palabra, a la hora de orar, de hablar con Él. Claro que está bien, pero no es únicamente eso. Vivir la vida piadosa es mucho, mucho, mucho más que eso, y es un trabajo muy duro que tenemos todos por igual, hermanos. Así que yo les hago la invitación, hermanos, a que todos juntos pongamos nuestra voluntad delante de Dios, pidámosle al Señor que Él nos enseñe a vivir unas vidas piadosas. Aquí no hay perfectos, hermanos. Todos y cada uno de nosotros tenemos gran necesidad de nuestro Dios. Por eso Él tuvo que venir a salvarnos, hermanos. Por eso Él tuvo que hacerse carne y pagar por nosotros, porque no podemos salvarnos a nosotros. Así que no te sientas mal porque no has obrado bien hasta ahora, pero sí siéntete mal si a partir de hoy no comenzamos a echar a andar la piedad en nuestras vidas, hermanos. También, hermanos, quisiera compartirles en Primera de Timoteo, ya casi voy a terminar. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 7. La verdad es que hay mucho que hablar acerca de este tema. Lo bueno es que tenemos muchos meses, ¿verdad? Si Dios quiere, para poder ir meditando, si Dios quiere. Primera de Timoteo, hermanos, capítulo 4, verso 7. Vamos a ir viendo paso a paso, si Dios nos lo permite, y Dios quiera que podamos ir captando el mensaje que Dios quiere darnos para que también lo podamos practicar, hermanos. Primera de Timoteo 4, 7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Como podemos ver, hermanos, no es algo que vamos a hacer en vestidos, así de una manera milagrosa. Aunque el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, verso 3, dice que todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad nos han sido dadas, y por supuesto que nos han sido dadas por Dios, porque no puede ser por nosotros mismos, sino que Dios tiene que dárnoslas. Esas capacidades dadas por su Espíritu Santo tienen que ser dadas por Él. Pero más adelante también dice el apóstol Pedro: poned también vosotros diligencia. De manera, hermanos, que por un lado nosotros recibimos lo imposible de recibir, lo imposible que nosotros podemos hacer, pero por otro lado, sabiendo estas cosas que Dios nos ha dado, tenemos que echarlas por obra, accionar. Y Pablo le dice a Timoteo: ejercítate para la piedad. Cuando habla el apóstol Pablo acerca de ejercitarse para la piedad, hermanos, está haciendo una alusión al mundo del deporte de aquella época, a lo que son las Olimpiadas. Nadie en su sano juicio se aventaría a correr un maratón sin haber entrenado, ¿verdad? Es una locura, nos vamos a lastimar, vamos a correr media cuadra y nos vamos a desmayar. Necesitamos ejercitarnos, necesitamos un entrenamiento. Para eso, hermanos, necesitamos poner más atención, dedicar tiempo, estudiar, leer, memorizar, meditar, orar, congregarnos, pedir consejo,
cambiar nuestros comportamientos. Y mira, en pocas palabras, el mismo apóstol Pablo habla en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 20. Efesios 4, 20. Y esta es una manera de cómo podemos nosotros ejercitarnos para la piedad. Dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y si siguen leyendo, lo pueden leer en su casa, hermanos, de ahí para abajo se tiende todo el capítulo sobre ciertos comportamientos que muchos de nosotros acostumbrábamos a hacer porque estábamos viciados. Algunos todavía los tenemos presentes, como el airarnos o cosas como esas, porque está nuestro cuerpo, nuestra vieja manera de vivir está viciada. Pero Dios ya nos ha dado la fuerza por su Espíritu, ya nos ha dado su conocimiento de la verdad. Y a través de eso nosotros lo que tenemos que hacer para ejercitarnos en la piedad es desvestirnos del viejo hombre. Es como cuando nosotros llegamos bien sucios del trabajo todos los días. ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos la ropa mugrosa y la aventamos a la canasta de la ropa sucia, ¿verdad? No al suelo. A la canasta de la ropa sucia. ¿Y qué hacemos? Nos bañamos, ¿verdad? Esa agua, hermanos, es la palabra de Dios. Nos limpiamos constantemente, todos los días, todos los días. Estamos renovando, quitándonos el viejo vestido y poniéndonos uno limpio. El viejo son nuestras viejas obras, nuestra pasada manera de vivir, nuestras malas costumbres. Esas malas maneras de tratarnos unos a otros y vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en santidad, practicando la piedad. De eso se trata ejercitar la piedad. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, trayendo en nosotros una obra visible de que estamos practicando la piedad o estamos intentando hacerlo, hermanos. No vamos a hacerlo perfecto, pero no nos debemos conformar a que porque no va a ser perfecto no lo vamos a intentar, hermanos. Porque el hecho de que nosotros vivamos de esa manera, indiferente a esa manera de vivir, entonces podría ser una señal muy peligrosa que tal vez Cristo no está en nosotros. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque nos estás enseñando, Señor, qué es lo que quieres de nosotros. Te pedimos, Padre, de que uses tu palabra y que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que esa palabra, Señor, forme en nosotros convicciones fuertes, de manera que nosotros aborrezcamos el pecado, Señor, como tú lo aborreces. De verdad, Señor, tenemos un buen deseo, Señor, de hacer las cosas bien para ti, serte agradables. Señor, concédenos, Padre, no solamente tener buenos deseos, sino también poder obrar por medio de ellos. No para presumir a nadie, Señor, porque ya sabemos que no se trata de presumir a nada, sino que queremos tener una vida agradable a ti, Señor. Pon esa convicción en nosotros, pero también esfuérzanos para que podamos llegar a serte agradables, aunque sabemos que somos agradables a ti, Señor, porque estamos vestidos de la santidad de Cristo. Pero concédenos el privilegio, Padre, de nosotros serte agradables, de tomar
la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como hijos tuyos, Señor. Quita la indiferencia de cada uno de nosotros, Padre. La indiferencia a la hora de ver tus mandamientos, tu voluntad, tu palabra, Señor. Esa pereza espiritual, Señor, que mora en los corazones de muchos, Señor, que no quieren ni siquiera leer la Biblia, no quieren ni siquiera congregarse. No permitas que el enemigo use las malas acciones de otros, el ejemplo de otros creyentes o de los que se dicen ser creyentes. No dejes que esas cosas nos desanimen, Señor, sino más bien que nos fortalezcan para hacer una diferencia en lo que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Que cada uno de nosotros tengamos convicciones fuertes que nosotros somos cuerpo de Cristo y que no podemos obrar de otra manera, Señor, sino que nuestro comportamiento, nuestra vida sea piadosa, que sea consecuente a lo que nosotros decimos que somos, Señor. Perdona, Señor, las indiferencias, nuestra falta de esfuerzo, nuestra falta de desempeño, Señor, en agradarte. Y concédenos que a partir de hoy, Señor, tomemos esa responsabilidad con mucha seriedad, Señor. Teniéndote reverencia, sabiendo de que tú estás presente y que estamos delante de ti, Señor, todos los días, a cada hora, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Confiamos que tú sigues haciendo una obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.